¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Buenos días. Pues como veis, hoy vamos a empezar un nuevo vídeo en la bellísima Toledo, con su alcázar y su catedral. Y hoy contamos con una estimada compañera y os la voy a presentar. Aquí con esta cara Hola. forzada de que no quiero salir en el vídeo. Aquí tenemos a mi queridísima y cabezona, muy cabezona hija mía, que la quiero un montón. ¿Y qué esperas de Toledo, Gabriela? ¿Qué crees que hay en la ciudad? Es una ciudad muy antigua, así que cosas antiguas. Y mucha cultura, mucha historia. Sí, Toledo es una de las ciudades más antiguas de Europa, en la que convivían tres culturas, los musulmanes, El cristianismo. los cristianos, que fueron los últimos que se quedaron, ¿y quién más? Y judíos. Es verdad, los judíos. Bueno, no pasa nada. Y nada, vamos a ello. Una de las cosas más importantes que tenéis que hacer en Toledo es compraros la pulsera. Dicha pulsera vale 12 euros y os dará acceso a todo lo que son las iglesias y las mezquitas, todos los centros turísticos más importantes que ver. Es importante saber que lo que es el Alcázar es gratuito. Lo único que no se puede ver lo que es el Museo Militar. Y hemos empezado por la iglesia de San Salvador porque tiene la torre más antigua de Toledo. Y ahora vamos a verla por dentro. La iglesia se encuentra al principio de lo que es el barrio judío. Como veis en el suelo, hay indicaciones de dónde empieza un barrio y dónde empieza otro. En las esquinas veremos unas señales que nos indican en qué barrio estamos. Si estamos en el barrio judío, si estamos en el barrio musulmán o si estamos en el barrio cristiano. Aquí tenemos el ejemplo de una armadura de un caballero, que no sé si será de metal o no. Bueno, ¿os imagináis lo difícil que tenía que ser combatir con esto? Porque si os dais cuenta es que casi ni se ve. En todos los libros de historia se ha escrito que las mejores espadas han salido de Toledo. Tanto las espadas como los cuchillos han sido las que más batallas han ganado, y tanto así que cuando se creó la película de El Señor de los Anillos fueron los productores los que encargaron a esta ciudad crear dichas espadas que salen en la película. Aquí tenemos a Gabriela, que se está aclarando con un mapa, pero no acabamos de encontrar lo que andamos buscando. ¿A dónde vamos, Gabriela? Cuéntanos. ¿Dónde nos vamos, Gabriela? Sí, esa es una buena explicación, sí señor.
Estamos ante la tumba del señor de Orgaz, que fue un noble que acabó entregando toda su fortuna para los pobres. Cuéntanos tus impresiones, Gabriela. ¿Qué te parece la tumba del señor Orgaz? Pues muy sosa. Parece muy sosa. Regaló todo su dinero y se quedó sin nada. Y pues le dieron una tumba bien fea. Pero una vez muerto, ¿para qué quieres nada más? Sí, pero algo que fuera simbólico, ¿ya? No un trozo de cemento y ya está. Pues una vez muerto, ¿qué quieres? Chico, tenía mucha fortuna, ¿no? Pues algo para su tumba. Pues si se los regaló a todos los pobres, Chama, pero un poquito para la tumba. pues ¿te parece poca tumba la que tiene? Pues sí. Ah, vale. Pues nada, aquí tenemos la opinión de Gabriela. Bueno, y como se nos ha hecho un poquito tarde, nos vamos a buscar el Domino's porque nos vamos a hinchar a pizza. ¿Qué sí, Gabriela? A pizza. Pues en nuestro intento de encontrar un sitio donde comer, nosotros ya nos íbamos para el Domino's Pizza. No sé si se me oirá bien porque hay mucho ruido, pero de camino hacia el Domino's, que lo teníamos a 25 minutos costa abajo andando, nos hemos encontrado con el centro de la universidad. La comida siempre es muy barata, entonces hemos tenido la gran suerte de que el menú nos ha costado 8,90. Entonces os recomiendo, viajeros, que si estáis buscando un sitio donde comer barato en Toledo, vengáis aquí, porque si os dais cuenta, el menú está estupendo. Y aquí tenemos a mi hija, viéndose su lomo. Bueno, y después de haber salido de la universidad y de haber comido bastante bien, nos vamos hacia adelante, hacia no se sabe dónde, porque aquí la que guía es mi hija. Yo me dejo guiar. ¿Hacia dónde vamos, Gabriela? Iglesia de los jesuitas. Pero ven que no te escuchan los viajeros, ven. Iglesia de los jesuitas. Vamos a la iglesia de los jesuitas. ¿Tú sabes dónde está? Pues yo tampoco. Aquí, como intrépida viajera. Hacia ninguna parte. ¿Qué, te gusta la comida, Gabriela? Sí, ¿verdad? Y por 7, ¿cuánto era? 7,80. Por 7,80 está muy bien. Seguro que es por aquí. Siempre me veis con una gorra diferente y tiene una explicación muy lógica. Es que cada vez que salgo de casa se me olvida coger una gorra. ¿Qué pasa? Que cuando llego al sitio me compro una gorra y voy a gorra por viaje. Bueno, después de mucho buscar, aquí la Dora, la exploradora, ha encontrado a dónde tenemos que ir. Zorro, no, Robert. ¿Qué dices? Por lo de zorro, no, Robert. ¿Qué significa eso? ¿Lo visto de la exploradora? No. Chico, pues mira, la deriva. ¿Desde la mochila? Ese es el que roba. Este es el mapa y esta es la mochila la que habla. Ah, vale. Aquí tenemos una experta, ¿eh? A ver, ¿cómo es? Espera. Tenemos una experta en toda la exploradora. Esta aquí es. ¿Está ahí? ¿Ya hemos encontrado? ¡Lo hemos encontrado! Muy bien. Bueno, pues caminando por las calles de Toledo, más bien perdidos porque no tenemos ni rumbo ni cabeza, no sabemos dónde vamos, nos hemos encontrado aquí al ilustre escritor Garcilaso de la Vega, que introdujo en 1534 la métrica y los poemas de su época. Bueno, cuéntanos, Gabriela, ¿a dónde vamos a ir ahora? Para allá, porque estamos más perdidos que no sabemos ni dónde vamos. Venga, sigamos a Gabriela, pues. Pues resulta que vamos a grabar el vídeo con un iPhone que tiene mi hija, pero ahora resulta que no podemos grabar con el iPhone porque no va el micrófono. Así que, compañeros, da igual que te compres un iPhone,
que por 1.400 euros que vale, al final acabas grabando con el móvil de siempre. Y con este móvil se han hecho todos los vídeos, más bien que bien. Ah, pero no se puede con el anhelo. Mira, tanto dinero para nada. Mi móvil me ha costado 200 euros y he hecho casi 130 vídeos. ¿Qué tienes que decir al respecto, Gabriela? Una gran vuelta tonta. Hemos dado una gran vuelta tonta, pues bien. Pues nada, divertido. Saluda a los viajeros. Qué guapa mi niña, ¿eh? ¡Mua! Que la quiero un montón. Y me da más dolores de cabeza que para qué. Bueno, y siguiendo el recorrido que hemos más o menos perdido, estamos enfrente de la iglesia de los jesuitas, que se acabó de construir en 1765. Como veis, tiene dos torres gemelas, a las cuales vamos a subir para ver lo que es todo Toledo. Pues nada, que sepáis que para acceder no hay ascensor, entonces comenzamos el ascenso. Come and wake me every night. You say you missed the concept of you and I, you and I. You come and wake me every night. You say you missed the concept of you and I. Y aquí estamos, viajeros, con todas las vistas de Toledo. Y al fondo se ve el Alcázar. Y se puede acceder por aquí a la otra torre. Madre mía, qué pasada. Mira, viajeros, observad. Qué preciosidad. ¿Qué nos tienes que decir, Gabriela? ¿Qué te parece? Está precioso, ¿verdad? Y tú te querías quedar en casa, ¿eh? Quiero ir a eso. Es la catedral. Vale. Ya hemos estado ahí. Okay. También se puede subir arriba, que lo sepáis, viajeros.